si bien no hay manifestaciones de indignados, como en esos otros países que digamos, la situación se torna incluso crítica, por ejemplo, en el caso de Chile, con el tema de los estudiantes, en Venezuela se produce una indignación cotidiana de los ciudadanos con el tema de los precios. Los Es precios, la gente que cierto. va y hace mercado se Es indigna cada vez que cierto. el producto que compró hace 15 días aparece con un precio Es cierto mucho eso, mayor. y es la tasa de inflación. O sea, la inflación es un aumento generalizado de precios. Hay algunos, sobre todo, que son los que más nos preocupan, que es la alimentación. Porque el venezolano, primero, si se ha hecho un gran esfuerzo por tener un sistema de salud, que es barrio dentro, 1, 2, 3, lo que se ha desarrollado, bueno, ha sido un servicio gratuito, ¿no? Antes, ¿quién podía tener acceso a eso? Sobre todo los que menos poseían. La educación, con la apertura, ahora con la vivienda. Lo vemos en los dignificados. Fíjate que no hablamos de damnificados, sino dignificados. 130.000 familias, 130.000 personas, 30.000 familias. Están ocupando espacios de los ministerios. Y eran las personas que pudieron ubicarse físicamente en los lados más peligrosos, en el caso, por ejemplo, de la ciudad de Caracas. Entonces, ese extremo, ahora por lo menos hay una atención, un cuidado hacia los niños, las mujeres, la cantidad de niños que iban a poder ir a la escuela, las enfermedades. O sea, en ese caso se dignifica al ser humano y aquí se indigna el ser humano. Es una contraposición de dos políticas que son muy opuestas y simplemente es poner el ser humano al centro de la atención del aparato productivo, de la economía. Porque la concentración, la monopolización no es un fenómeno nuevo. Eso se ve desde el siglo XIX con la creación de los grandes ferrocarriles en los Estados Unidos. La economía financiera concentra y entonces se ven elementos, por ejemplo, de se pagan bonos. Los grandes bancos están quebrados y se reparten la riqueza, porque hay una concentración de la riqueza cada vez mayor en pocas manos. Y eso al final va a producir conflictos. Pero eso es lo que se ve en la superficie, estas manifestaciones que se ven. Pero ¿qué es lo que está detrás si fuésemos geólogos sociales? El magma, cuando ves una erupción de un volcán, de repente explota, lo que pasó en Caracas en 1989. Eso es lo que está apareciendo así como pequeñas burbujas en muchas partes, pero debajo subyace una crisis. Y yo te lo quería señalar acá en este gráfico que está acá. Esto lo hemos mostrado algunas veces, que son las recesiones. Estos son periodos como de recesión. Esto que tú ves aquí, esta serie de curvas en diferentes colores, unas que parecen una V, otras que parecen una V más alargado o ahora una W. Esto que está aquí mide el nivel de desempleo. A medida que es más profundo el nivel de desempleo en el tiempo, este es el eje del tiempo, entonces hay algunas recesiones que están como una V de Venezuela, o sea, en relativamente pocos meses se ha superado. Ahora se habla inclusive de una W, ¿verdad? Como si se hubiese superado la situación y volvemos a caer. Hay algunas recesiones, esta es una contabilización de las recesiones después de la Segunda Guerra Mundial. Mundiales, ¿no? Que se superan algunas. Fíjate que estas han tenido una cierta duración, otras una duración un poco más larga, otras, este valle es mucho más prolongado y han durado. Algunas, ahora se habla de que se superó y viene una V o una W, pero estas son ciclos de duración de crisis que las hemos observado después de la Segunda Guerra Mundial o la Gran Depresión de los años 20, que fue muy profunda, donde fíjate que el desempleo llegó casi a un cuarto de la población, 20-25%, o sea, de 1 de cada 4 estaba desocupado. En los Estados Unidos, por ejemplo, está en un 9%, cerca de un 10%. Y ahí se ve entonces gente que pierde el empleo, que no tiene seguridad social, no sé si son casi 50 millones de personas, que pierden el techo por la crisis inmobiliaria, porque hubo una especie de burbuja que fue creciendo y no podían pagar. Y empezaron a quebrar esas grandes empresas que inclusive afectaron no solamente el sector financiero, Lehman Brothers, todas esas empresas, sino también la Chrysler y la General Motors, que tuvieron que ser subsidiados con casi 25-30 mil millones de dólares.
¿Qué ocurre en esto? Que el aparato productivo de los Estados Unidos, desde la Segunda Guerra, sus tasas de crecimiento después de la guerra eran 5 o 6%, y eso ha venido bajando. 5, 4, 3, 2, 1. Fíjate que el crecimiento es muy bajo. Una economía, en contraste como la China, tiene casi 30 años de crecimiento, un 10%. Y ya China superó a Alemania en tamaño, no en el ingreso per cápita, porque son 1.300 millones de personas. Para darte una cifra, la economía norteamericana es la economía mayor del mundo. Son 14 billones en castellano, con 12 ceros. Es difícil imaginarse 12 ceritos, millones de millones en castellano. Es la economía mayor, pero la economía china superó a la economía alemana, superó a la economía japonesa. Esos son como los caballos de una carrera y ya está en el segundo lugar en tamaño, 4 o 5, pero su tasa de crecimiento es casi 9-10%. En cambio esta que está adelante, el tamaño de la torta es mucho mayor, su crecimiento es mucho menor. Entonces ahí es como la tortuga y la liebre, ¿no? Era la liebre, ya está estacionada y la liebre corre más rápido y en algún momento lo va a alcanzar, 30, 40, 50 años, si sigue creciendo esta gran economía de 1.300 millones, o la India, o Rusia, o Brasil, estos llamados del BRICS, que incluye a Sudáfrica. Entonces hay una especie de contradicción o antagonismo entre algunos países. El imperio más grande del mundo tiene la potencia para destruirnos a nosotros todos, a 7.000 millones de habitantes, que hoy manifiestan así como grupos, como burbujitas, ¿no? Si pudiéramos verlo en esa agua caliente, que empieza la temperatura a subir y tú empiezas a ver cómo empieza a aparecer sobre la superficie un movimiento, pero eso es porque hay mucho calor adentro, hay un magma que se está moviendo. Y no es una crisis del capitalismo. Y aquí la tesis del profesor Mesaro hay que tomarla muy en cuenta.